Complacidos se encuentren por acá mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura práctica 3 o práctica de Derecho Penal, y al público en general. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, presentando esta clase de disertación sobre los aspectos prácticos de la audiencia preliminar en el proceso penal venezolano, transmitido en marzo de 2022. Perdón, ya estamos en abril. Hoy es el primero de abril. Ya terminó el primer trimestre de 2022, 1 de abril de 2022. Clases esta que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de visualizarla, compartir los criterios, ejercer algún tipo de poder reclamarles de ustedes, algún tipo de comentario en mis redes, en mis correos, etcétera, que están puestos a su disposición. Bueno, mis estimados, pretendo abordar un contenido práctico de esta audiencia preliminar en el proceso penal venezolano, audiencia que se ubica en la fase intermedia de dicho proceso penal. Mal podríamos hablar de una audiencia preliminar si no se ha interpuesto una acusación. La realización de la audiencia preliminar requiere la realización de varios sustratos, es decir, de varios actos procesales previos. Actos procesales previos que, si no se dan, si no se realizan, mal podríamos estar en presencia de la llamada audiencia preliminar. En primer lugar, estaríamos hablando que previamente existe una imputación, pero más que la imputación, con posterioridad a dicha imputación, exista una acusación pública, una acusación interpuesta por el fiscal del Ministerio Público. La interposición de la acusación pública, como lo describe el 308, 309 y el 156 del Código Orgánico Procesal Penal, es la llave que permite el acceso a la fase intermedia. Si no hay interposición de la acusación pública, mal podríamos hablar de una fase intermedia. Otro acto o de una audiencia preliminar, por favor, no confundamos. No es que se denomina fase preliminar y entonces la audiencia se denomina audiencia intermedia. No, fase intermedia, que como gran continente tiene ese contenido, que es la audiencia preliminar. No toda la fase intermedia es la audiencia preliminar, puesto que existen actos procesales previos a la audiencia preliminar dentro de la propia fase intermedia. Diríamos como una etapa de preparación de dicha audiencia preliminar. Entonces, ojo, la presentación de la acusación es uno de los sustratos que permite que hoy estemos en presencia de una audiencia preliminar, pero no solamente con la interposición de la acusación, sino que la interposición de la acusación ante el juez de control le genera a dicho juez de control la necesidad de realizar la carga procesal, el deber procesal. Recuerda que los jueces son sujetos procesales porque asumen deberes para realizar dentro del proceso, a diferencia de las partes procesales, quienes tienen pretensiones dentro del proceso. El fiscal, la defensa, la víctima, en fin. Entonces decía yo que no solamente la interposición de la acusación, sino que la interposición de la acusación ante el juez de control le genera la carga procesal al juez de control de dictar ese auto sencillito, de mero trámite, de mera realización de prácticas procesales, que es el auto de fijación de la audiencia preliminar. Entonces, para concluir un tanto con el tema de los sustratos previos a la audiencia preliminar, la realización de la audiencia preliminar exige, en primer lugar, que el fiscal haya interpuesto la acusación ante el juez de control competente en razón del territorio, en razón de la persona, en razón de la conexión, por qué no decirlo, y que ese juez de control
dicte el auto que fija la audiencia preliminar. Auto de fijación de la audiencia preliminar. Hablaríamos también de un tercer supuesto, de un supuesto previo para la realización de la audiencia preliminar, necesario, impretermitible, como se dice en derecho, que es la notificación a las partes de la fijación de la audiencia preliminar. Entonces, obviamente, la notificación a las partes de la fijación de la audiencia preliminar es necesario, es vital a los fines de que se realice dicha audiencia preliminar. Ya voy con 3 entonces. Interposición de la acusación. Pronunciamiento, dictado del auto en la cual se fija la audiencia preliminar y la notificación de las partes. En el mismo auto de fijación de la audiencia preliminar se establece que se dispone notificar a las partes tal cual lo establece el artículo 309, 310 del Código Orgánico Procesal Penal, pero es que además toda decisión por expresa disposición del COP tiene que ser notificada por el juez a las partes. Entonces, la notificación de la audiencia preliminar se tiene que evidenciar previo a la realización de la audiencia preliminar. Mal se puede realizar la audiencia preliminar si no se verifica la efectiva notificación, que se evidencie la notificación de las partes. Si después de esa notificación comparecen o no a la audiencia preliminar, es harina de otro costal, pero tiene que evidenciarse en el propio expediente la notificación efectiva de la fijación de la audiencia preliminar, además de la notificación y además de la acusación. Esa acusación con los elementos que la constituyen. Ya hemos hablado en otras oportunidades en esta asignatura de práctica de derecho penal los elementos de la acusación, pero bueno, están bien preclaros en el artículo 308. Es decir, la descripción del hecho, la calificación jurídica que se está acusando, la presencia objetiva allí conjuntamente con la acusación de los elementos de convicción que le sustentaron ese convencimiento positivo al titular de la acción penal, y obviamente en dicha acusación ha de estar presente también el ofrecimiento probatorio. Son 2 capítulos importantísimos de dicha acusación. El capítulo de los elementos de convicción que autónomamente le generaron el convencimiento al titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, y el capítulo del ofrecimiento probatorio, vital, necesario, porque ¿qué otra cosa se iría a realizar de forma práctica en dicha audiencia preliminar? Bueno, todo el proceso es contradictorio, dice el artículo 18, y por ahí se suele decir que si es contradictorio, entonces eso generará un debate. El debate no podrá ser sobre la fiabilidad de la prueba, es decir, la capacidad demostrativa de la prueba. El debate que sí podría realizarse en la audiencia preliminar sería un debate sobre la idoneidad, la pertinencia, la necesidad, la licitud de dicha audiencia que ha sido ofrecida por el fiscal del Ministerio Público en la acusación pública. Por cierto, que a lo mejor no es la única acusación, sino que la víctima también presenta su acusación particular propia o se adhiere a la acusación fiscal. Si la víctima presenta su acusación particular propia por un delito de acción pública, muchas son las razones que le condujeron a ello. Uno, en primer lugar, la víctima se le admitió la querella, no confundir nunca acusación particular propia con la querella. La querella es un mecanismo de poner en conocimiento, es a los fines de generar una imputación. Se puso en conocimiento un delito de acción pública interponiéndose la querella. Si la querella es admitida y la víctima quiere seguir siendo parte procesal, porque obviamente seguirá siendo sujeto procesal, es el ofendido directamente por el delito, conforme a la redacción del numeral primero del artículo 121 del COD, pero si quiere seguir siendo parte en el proceso, es decir, si quiere impulsar calificaciones jurídicas, promoción probatoria, interrogación de forma propia, de propia mano, bueno, le renace la oportunidad presentando la acusación particular propia.
Si la víctima no presenta acusación particular propia, se entiende desistida, hay un desistimiento de la querella. ¿Y cómo queda la acción? Bueno, queda todavía viva porque el fiscal del Ministerio Público ya previamente presentó su acusación pública. Pero es un elemento que tendría que analizar, obviamente, ese juez de control, el llamado control judicial de la acción. Si la víctima fue la que generó todo esto porque le abrió los ojos al proceso, en el sentido que presentó una querella y esa querella le fue admitida, se esperaría que ahora presente su acusación particular propia. Si no lo hace, ello tiene que ser analizado. Muchos doctrinarios han mencionado que existe algo dentro de la teoría del proceso que se denomina el comportamiento procesal de las partes como mecanismo de obtención del convencimiento. Es decir, que aunado al tema de la prueba, el comportamiento procesal de la parte también confluye a analizar la procedencia o no de una pretensión. Entonces, este tema, el periodo intermedio del proceso penal, en donde está presente la audiencia preliminar, ha sido abordado por muchos autores, patrios y extranjeros. Nuestros manualistas, la doctora Magali Vázquez, el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento y muchos otros. En el ámbito extranjero también por la existencia de un periodo intermedio, también en los procesos penales del mundo entero. Ese periodo intermedio, hay un libro muy interesante que yo les recomiendo, un libro pequeño pero denso, de un autor español, Guillermo Ormazábal Sánchez, que se denomina El periodo intermedio del proceso penal. La edición que yo tengo es publicada por McGraw-Hill de España, pero a lo mejor hay otro tipo de edición con posterioridad. Ormazábal Sánchez es un gran procesalista español, creo que de valenciano, de la Universidad de Valencia, que ha abordado diferentes aspectos del proceso y no solamente del proceso penal, el llamado periodo intermedio. Por cierto, que ese periodo intermedio también se encuentra en otros procedimientos, inclusive no penales, en el ámbito venezolano. Pero vamos a concretarnos al ámbito venezolano. Ormazábal Sánchez nos indica que ese periodo intermedio es una especie de espejo bifronte, como esos espejos que estaban en las ferias de los pueblos, etcétera, que mira hacia los dos lados, como un espejo como el que está atrás de la imagen en la cual me hallo ahorita en esta reunión Zoom. Es decir, mira hacia atrás, en una de sus caras, mira hacia atrás, mira cómo se realizó la obtención de los elementos de convicción en la fase preparatoria y mira también hacia el futuro, mira hacia el devenir, la famosa palabrita que muchos la rescatan a partir de la obra de Claude Roxin, Derecho Procesal Penal, esa famosa frase del llamado pronóstico de condena. Mira hacia un futuro. En la audiencia preliminar y sobre todo en la fase intermedia se va a analizar la forma en que de manera adecuada o de forma irregular se obtuvieron los elementos de convicción en la fase preparatoria. Pero también deben existir pronunciamientos sobre la probabilidad futura de que continúe este proceso, de que no todo concluya en dicha fase intermedia con la interposición de la acusación. Es decir, el llamado pronóstico de condena que se expresaría en el dictado de un auto de apertura a juicio. Si como consecuencia de esta audiencia preliminar en la fase intermedia se dicta el auto de apertura a juicio, es que se admitió la acusación pública o se admitió la acusación particular propia de la víctima o se admitieron ambas. Y por lo tanto, entre líneas se está queriendo decir que hay una causa. Es decir, que hay la necesidad de acudir a un juicio oral y público para que se dé el desahogo probatorio y por lo tanto exista un debate ya no, en principio, sobre licitud, necesidad y pertinencia de la prueba, sino sobre la fiabilidad de la prueba. Es decir,
la capacidad que tiene esa prueba de demostrar un hecho y circunstancia frente a un hecho dubitado. En el auto de apertura a juicio va a estar presente el hecho que se acusó. Debe estar presente la llamada calificación, y esa calificación jurídica, fíjense que se denomina calificación provisional. Es por eso que mucha gente inclusive desmerece de la fase intermedia, asume como que dicha fase intermedia fuese una etapa bufa, porque si como consecuencia de ella lo que va a surgir es una calificación que se denomina calificación provisional, entonces que no es tan importante, que la provisionalidad estaría acompañando lo que se dicta, que no es algo, digamos, estructural, que es un asunto coyuntural, que la fase intermedia sería como esta puerta que está detrás mío. Antes de esta puerta que se ve en la escenografía de esta reunión Zoom, uno atisba de que hay un gran salón allá atrás. Ese gran salón, esa gran sala, sería la fase preparatoria. Y que yo me encuentro detrás de la puerta en otro gran salón, en otra gran sala, que sería la fase de juicio. Y que por lo tanto, para ingresar de la fase preparatoria detrás de la puerta a esta fase de juicio, solamente pasaríamos por una puerta que se denomina la fase intermedia del proceso penal. Esa es una forma irregular de concebir el asunto. Si seguimos hablando en un plano arquitectónico, en un plano de aulas, de salones, etcétera, uno diría, no, la fase intermedia no es solamente una puerta en la cual se pasa de la fase preparatoria a la fase de juicio, sino que es un gran salón, es una gran habitación en la cual muchos aspectos pueden ser resueltos, debatidos, y a lo mejor se conduce ya a la finalización del proceso en ese propio salón sin que ingresemos a la fase de juicio. Entonces, bueno, les recomiendo esa obra de Guillermo Ormazábal Sánchez, ese autor español, y vamos a tratar de graficar un tanto el asunto. ¿Ok? Hablaríamos hacia el periodo intermedio del proceso penal. Recordemos que ya se realizó la audiencia de imputación en fase preparatoria, bien sea que esa audiencia de imputación se realizó en sede fiscal porque no era un delito menos grave, ni había la necesidad de ejecutar una orden de aprehensión que nunca se había dictado, ni se tratare de un delito flagrante. Entonces se realizó dicha audiencia de imputación. Eso condujo a diversos efectos: el efecto cautelar, o se dictó una medida privativa de libertad conforme al artículo 240 del COP, o se dictó una medida cautelar sustitutiva conforme al artículo 242 del COP, privativa o cautelar sustitutiva. Eso conllevó a una investigación, es decir, estaríamos hablando de una investigación preimputación, porque la imputación formal, conforme lo describe el 126 del COP, la realizó el fiscal, bien sea en sede fiscal o ante el juez de control. Una investigación previa, una investigación preimputación y también una investigación postimputación. También esto generó un efecto procedimental, saber qué tipo de procedimiento se iba a adoptar a renglón seguido, si continuamos en el procedimiento ordinario o continuamos dentro de los procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales, bien sea por la comisión de un delito menos grave o el procedimiento abreviado por flagrancia, porque el fiscal solicitó en la audiencia de imputación que se calificara el delito como flagrante y que por lo tanto al aceptarse como tal por parte del juez de control, la acusación, esa que origina la fase intermedia, se va a presentar directamente como acto conclusivo ante el juez de juicio. Si es que ese es el acto conclusivo, porque podría ser que a pesar de que se califique la flagrancia, otro sea el acto conclusivo de la fase preparatoria que solicita el fiscal. Es decir, una vez que se califique el procedimiento por flagrancia,
la remisión inmediata ante el juez de juicio impediría la realización de una audiencia preliminar, es decir, no estaríamos en una fase intermedia, sino que la acusación se presentaría ante ese tribunal de juicio amputándose una fase procesal que sería la fase intermedia del proceso penal. Si el delito es menos grave, de igual forma podría el fiscal que está imputando por el delito menos grave, aquel que conforme al 354 del COP no supera a los 8 años en su límite máximo, o aún no superándolo, es alguno de los que expresamente establece el artículo 354 como delito grave. Quiero decir que si es por delito menos grave, también estaríamos en presencia, si no se califica como flagrante dicho delito, el periodo intermedio y por lo tanto también una audiencia preliminar. Yo estoy hablando exclusivamente de los procedimientos especiales que están presentes en el COP, porque también podría decirle que otras leyes adjetivas, procesales, otras leyes penales, procesales venezolanas, también contemplan la realización de la audiencia preliminar en la respectiva fase intermedia, como lo establece la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, como lo establece el Código Orgánico de Justicia Militar frente a los delitos militares, en el primero de los ejemplos frente a los delitos de violencia de género, y como lo establece también el ALOMNA, Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que atañe a el sistema penal de responsabilidad de adolescente. Ese adolescente que cometió delito teniendo entre 14 y menos de 18 años de edad. Entonces, obviamente que los extremos, las características de dicha audiencia preliminar, el aspecto práctico de dicha audiencia preliminar dentro de estos procedimientos especiales, yo los invito a que revisen pues las pautas normativas, porque quizás en lapsos, plazos, términos y aspectos esenciales de la propia celebración se hacen un tanto distintivo en esos procedimientos, pero en la filosofía del porqué de la existencia del periodo intermedio, aún en esos procedimientos especiales, está lo mismo que reseñaba Ormazábal, el autor español, es decir, ese carácter bifronte de la audiencia preliminar, mirando hacia el pasado, pero también percibiendo ese futuro de ese proceso sobre la base de las pruebas que fueron ofertadas por la acusación o en la acusación. Bueno, hasta el cansancio les he dicho en periodos, en disertaciones anteriores, que esta fase preparatoria pues tiene que concluir, y ahí están a partir del artículo 297 del COP los llamados actos conclusivos de la fase preparatoria. Pudo haberse presentado el decreto de archivo fiscal, pudo el fiscal haber presentado la solicitud de sobreseimiento conforme lo regula los artículos 300 y siguientes, o pudo el fiscal haber presentado la acusación pública. Si se encontraba en privación de libertad el procesado, esa presentación de esa acusación pública tiene que ser a los 45 días contados a partir del día siguiente en donde se dictó el auto de privación preventiva de libertad. Esa presentación de la acusación pública es lo que origina la existencia de la fase intermedia y origina al juez de control la fijación de la audiencia preliminar. Esa fijación de la audiencia preliminar, bueno, está descrita en el 309 del COP en el sentido que tiene que ser de 15 a 20 días hábiles. Los días hábiles que se computan en la fase intermedia son los días de efectivo despacho por parte del juez de control, como lo establece el 156 del COP, es decir, no tomar en cuenta ni día festivo, sábado ni domingo, o día en que efectivamente el tribunal no despachó por las razones que fuere. Entonces, esa fase intermedia del proceso penal en realidad
está siendo regulada por pocas normas. Las normas que están presentes en los artículos del 308 con la presentación de la acusación hasta el artículo 314, que nos habla del dictado del auto de apertura a juicio. Como son tan pocas, esas normas son bastante extensas, algunas inclusive farragosamente llenas de numerales, de vericuetos, ¿ok? De formas procesales importantes que han de ser cumplidas. Esa fijación de la audiencia preliminar, como ya lo saben ustedes, la notificación de la misma generó frente a las partes o bien la presentación del escrito de excepciones o bien la presentación de la prueba nueva por parte del fiscal y cada una de las partes o bien la presentación de la acusación particular propia por parte de la víctima, la cual, descrita en el artículo 309 del COP, también ha conllevado a una redefinición, a una interpretación por parte de la Sala del Tribunal Supremo, entre ellos la Sala Constitucional, en la famosa sentencia 902 del 14 de diciembre del año 2018, en la cual se establece que si el fiscal no presenta acusación pública por cualquier delito de acción pública, o en su lugar lo que presenta es un decreto de archivo fiscal, o en su lugar lo que presenta es una solicitud de sobreseimiento, la víctima ofendida por el delito 121.1 del COP o la víctima secundaria 121.2 y siguientes del COP podrían presentar su acusación particular propia y estaríamos en presencia de una audiencia preliminar en la fase intermedia en donde evidentemente lo que se analizaría sería la acusación particular propia de la víctima. Digo, esa víctima que previamente había presentado la querella y que so pena de que se considere desistida la misma, está en la obligación, en la carga de presentar su acusación particular propia. O pudo haber sido una víctima de delito que ahora es que se está incorporando. Dirán ustedes tardíamente al proceso. Bueno, ahora es que se está incorporando al proceso porque previamente no presentó una querella, previamente siquiera denunció, previamente ni siquiera asistió a la audiencia de imputación, pero esa víctima, hombre, mujer, persona jurídica, joven, viejo, etcétera, está descrita como víctima en la acusación fiscal. Es decir, que cuando se hable del hecho acusado, el fiscal ha de tener buen tino en describir, en establecer quién es la víctima de delito. Recordemos que el concepto de víctima de delito se remonta al ámbito de derecho penal sustantivo, material, dentro de la llamada relación jurídico-penal, queriéndose decir en la forma usual que la víctima es contra quien obra el verbo rector del tipo en la realización del supuesto de hecho del delito. Es decir, que la víctima es el titular del bien jurídico que es ofendido por el delito. Bueno, depende del delito, habría que verlo. Bueno, o es el bien jurídico propiedad o es el bien jurídico vida. Obviamente que esa víctima murió y que por lo tanto estaríamos hablando de la víctima secundaria. Estaríamos hablando de delitos contra la libertad sexual. En fin, atendiendo al específico tipo de delito. Entonces, esa víctima, conforme a esa sentencia mencionada, la sentencia 902 del 14 de diciembre de 2018, podría presentar su acusación particular propia cuando aún el fiscal no ha hecho lo propio. Lo más usual es que el fiscal presente la acusación, conocida esa presentación de la acusación porque fue citada la víctima sobre la notificación de la audiencia preliminar, esta víctima presente la acusación particular propia o se adhiere a la acusación pública. Eso de adherirse a la acusación pública 309 del COP es considerar como propio cada uno de los elementos presentes en la acusación pública del fiscal. Estoy de acuerdo en el hecho, estoy de acuerdo en la calificación jurídica, estoy de acuerdo en las pruebas, estoy de acuerdo con los elementos de convicción, estoy de acuerdo con la propuesta de que se dicte el llamado auto de apertura a juicio.
estoy de acuerdo en que ello ha de ser debatido en una audiencia preliminar. Entonces, como lo que quiero concretarme en estas 2 sesiones de hoy, recuerden que al culminar esta primera, ustedes incorporarán lo que a bien tienen con las mismas coordenadas a la segunda parte, es lo que se realiza en la propia audiencia preliminar. Y en otras oportunidades les indiqué que conforme a la redacción del COP, en los 5 días hábiles previos a la fijación de la audiencia preliminar, las partes no pueden realizar absolutamente nada, sino que esto de presentar el escrito de excepciones, presentar una prueba nueva o presentar una acusación particular propia o adherirse a la acusación del fiscal por parte de la víctima, lo deberán realizar hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, porque en los 5 días anteriores, los 5 días hábiles anteriores de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, las partes no podrán realizar absolutamente nada. Tú me dirás, pero lo que pasa es que la citación fue tardía. La citación se realizó precisamente en ese 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. ¿Qué oportunidad tengo para presentar mi acusación particular propia o presentar una prueba nueva de parte del fiscal o de cualquiera de las partes? Prueba de la cual se tuvo conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación. O cómo yo puedo interponer el escrito de excepciones, diría la defensa. Bueno, para ello, todo y solución, el propio código en el artículo 309 nos habla de la refijación de la audiencia preliminar. Esa refijación, que conforme al 309, tiene que ser solamente en 5 días hábiles, a partir del auto dictado, contando el día siguiente, del auto dictado por el juez de control, en que a requerimiento de parte u oficiosamente, porque parece que el juez de control lo dicte oficiosamente, esa refijación de la audiencia preliminar, porque se da cuenta de la citación tardía de las partes o se da cuenta que las partes no han sido citadas de forma efectiva por el alguacil del tribunal de la realización de la audiencia preliminar. Nota también, en un sentido práctico, que a lo mejor se da la llamada citación tácita. ¿Por qué se da esa citación tácita? Bueno, porque la parte comparece al propio tribunal para ver cómo está el expediente, qué ha pasado en el expediente, y ello ha sido diarizado en el libro diario de la secretaria, del secretario judicial, que dan fe judicial de lo que se realiza en la causa. Pero también estaríamos en el libro de solicitud de causas, en el tribunal, en el archivo del tribunal. Todos los tribunales tienen un archivo, todos los tribunales tienen un libro de archivo en la cual se coloca el número del expediente, se suscribe que fue sacado el expediente para ser leído en el propio despacho del tribunal, y obviamente esa lectura conduce a la llamada notificación tácita, que el juez tendrá, el secretario tendrá que hacer fe judicial, tendrá que establecerlo dentro del propio expediente. Se solicitó el expediente por alguna de las partes y por lo tanto, habiendo sido notificada de forma tácita, esa parte podrá generar los actos procesales que a bien tenga y que estén descritos en la ley conforme a lo que se dicta en dicha fase intermedia del proceso penal. Entonces, bueno, te estoy hablando de todos los prolegómenos de la audiencia preliminar, pero en realidad mi interés en estas 2 sesiones es hablar de lo que ocurre en la propia audiencia preliminar, porque ese es el efecto práctico que quiero, porque obviamente mis alumnos de la asignatura práctica de Derecho Penal, que son a quienes está dirigido fundamentalmente, la próxima actividad que le corresponderá será la realización de una audiencia preliminar. Todavía no se ha acordado el regreso presencial a las clases, por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, y por lo tanto la realización de dicha audiencia preliminar tendría que hacer por esta vía Zoom virtual.
Por supuesto que el alumno que le corresponda a la función de fiscal, bueno, tendrá conocimiento previo de los extremos de dicha acusación. De igual forma, el alumno que le corresponda a la defensa, de igual forma, el alumno que le corresponda la función, el rol de juez en la realización de esta audiencia preliminar. Si queda más de un alumno, porque la verdad que los alumnos míos en materia de práctica de derecho penal, los que están respondiendo son apenas 3 o 4, no es la totalidad del listado que me dio la universidad, bueno, incorporaríamos otros roles de otras partes. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir en dicha audiencia preliminar? Entonces, a ello me dedico especialmente. Ya nos encontramos en la audiencia preliminar. Obviamente que el secretario del despacho tendrá que poner en conocimiento al titular, al juez, mejor dicho, de quienes se encuentran presentes. Deberían estar presentes, bueno, el acusado, nótese que ahora es acusado porque lo fue, dejó de ser imputado y ahora es acusado, aunque en mi humilde criterio, llamarlo como acusado sería a partir del momento de la admisión de la acusación. Su defensa, derecho a la defensa, a partir de lo que establece el numeral primero del artículo 49 y el Código Orgánico Procesal Penal, él o los fiscales que acusaron, por cierto, pueden ser plurales los fiscales que acusan, pueden ser 2 fiscalías por circuito, o una fiscalía nacional y una fiscalía por circuito, o 3 o 4 fiscalías, es decir, respetando el principio de identidad de los actos procesales, saber quién está interviniendo en un acto procesal. La víctima es obligatoria su notificación, como lo establece el artículo 309, bien sea que presentó una querella, o bien sea a los efectos de que presente la acusación particular propia, o bien sea a los efectos de que no presente ninguno de esos actos, sino que sencillamente comparezca como sujeto procesal. Obviamente, al estar el juez de control. ¿Qué juez de control? Bueno, el mismo juez de control que participó en la fase preparatoria. Yo creo que ya bien saben ustedes, mi humilde criterio, que no hay ninguna norma del Código Orgánico Procesal Penal que diga que ese juez de control que asistirá que realizará la audiencia preliminar tiene que ser el mismo juez de control de la fase preparatoria. Más bien eso contaminaría, pero bueno, ellos se han venido articulando a partir del segundo semestre de 1999 con la plena vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, que es el mismo juez de control. A mi modo de ver, se respeta pues lo de la imparcialidad del juez, porque ya ese juez evidentemente ha emitido pronunciamiento. Bueno, vamos a dejarlo por aquí para continuar en la segunda parte de esta sesión, e ingresen por favor con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta.